violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Recibimos a esta hora en el violento oficio de decir a Daniel Sanz. Hola, buenas tardes. Un saludo grande para vos, Pao, para la audiencia de Antena Libre. Y bueno, estamos por escuchar en breve la segunda emisión de esta primera parte de Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto. Este compuesto, este complejo que reúne ensayo, no ficción y también ficción, porque no nos bastó el género de la no ficción para dar cuenta de la trágica salud mental de la provincia de Río Negro. Y en esta emisión, además de la historia central, que son testimoniales, digamos, son historias que ocurrieron en nuestra provincia, además de la historia central que está en toda esta primera parte, que es la del joven Fabián Farriol, que murió atado y sobremedicado en el hospital de Bariloche, se entretejen otras historias en otras localidades de nuestra provincia. Esto puede parecer lejano en el tiempo, o por el hecho de ser en Bariloche, lejano a nuestra ciudad, aquí a Fisquemenuco, pero verán ustedes con las siguientes emisiones que cada una de estas historias que fuimos investigando son las que describen y preparan el inmenso escenario de crueldad que luego se hizo patente, este escenario de crueldad, en lo que se llamó el horror de Choel, cuando en 2003 murieron 5 niños en esa localidad. También puede parecer lejano en el tiempo, pero recordará a la audiencia que hace solamente 2 años un desmanicomializado, como le podemos llamar con ese eufemismo a los sufrientes mentales, otro eufemismo de la ley provincial rionegrina tan aplaudida, hace solo 2 años, primero a un desmanicomializado sin casa, sin hogar. Primero lo enviaron al hospital por darle una paliza, y a los 2 días siguientes, al día siguiente, de haber sido de haber salido de la internación, fue primero quemado con alcohol y luego ultimado, asesinado con un disparo en la cabeza. Esto ocurrió hace poco, y creemos que las condiciones de la política pública en torno a la salud mental son un escenario de crueldad para los sufrientes mentales, y son también, y de esto queremos dar cuenta en nuestra investigación, que va a continuar siendo emitida por la Radio Antena Libre, por el Hilo Invisible, con la presentación, con la producción general de Paola Arias, con la edición sonora de Marcelo Pellejero. Vamos a seguir dando testimonio de que esto, además de ser un escenario de crueldad para los sufrientes mentales, es una muestra contundente de la salud mental en nuestra época. Porque si esto hacemos con quienes menos tienen la posibilidad de recurrir al espacio de la salud mental pública, esto también habla de la salud mental de todos nosotros. Así que nada más que decir. Ahora, si les parece, podemos escuchar del 5º al 8º capítulo, recordando que el podcast de los capítulos anteriores está en el espacio de internet de la Radio Antena Libre. Muchas gracias, hasta la próxima. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela.
No hay ningún camino que de esta región lleve a la vida, mientras que sí tiene que haber existido, desde luego, un camino que de la vida llevó a esta región. Tan desorientados estamos. Franz Kafka, 19 de febrero de 1920. Parte 1. Testimonial de las muertes y de la banalidad del bien. Capítulo 5. Cerca de la gobernación. El mediodía del lunes 27 de abril de 1998 brillaba con ese resplandor deslumbrante de los cielos patagónicos. Dos amigos que habían concluido trámites en la Dirección de Pesca decidieron subir al 9º piso del Ministerio de Recursos Naturales para disfrutar de la vista panorámica. El edificio está a pocos metros de la gobernación y era, por entonces, el punto dominante de la capital rionegrina. Mientras observaban la ciudad, recordó uno de ellos: fuimos sorprendidos por una mano chiquita que golpeaba el vidrio. Desde la terraza, un joven pedía que le abriéramos la ventana. Hace mucho frío, nos dijo el chico. Menudo y despeinado, vestía remera, jeans y zapatillas rotas. Poca ropa para mucho frío. Le preguntamos qué hacía afuera y él respondió que estaba arreglando unos cables cuando alguien cerró la ventana sin darse cuenta. El chico fue al baño y los hombres, que sabían que estaban buscando a un joven con esas características, llamaron a la policía. Una autobomba, 8 patrulleros, el escuadrón antimotines y más de 100 policías rodearon la manzana para detener a Javier Gómez. Lo buscaban desde el viernes 24 de abril, cuando por la mañana y en su casa, a pocos metros de donde luego se ocultó, Javier, de 19 años, había matado a golpes de barreta a su madre, Milta Alzogaray, a su hermana Rocío Gómez, de 9 años, y a Juvenal Alzogaray, su abuelo, de 70 años. El hermano de Javier, Gastón, de 16 años, herido, pudo escapar. Javier fue declarado inimputable al constatarse que la enfermedad que padecía no le permitió dirigir sus acciones al momento del hecho. Meses después de la sentencia, se suicidó en un neuropsiquiátrico privado de la ciudad de Cipolletti. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 6. Esquizodecreto. Río Negro. Enfermos mentales podrán ser detenidos y son acusados de hechos penales. El título era conciso, directo, con esa longitud de los cables de noticias que, entre tantos otros, pasan desapercibidos. Para los enfermos mentales fue una sentencia de muerte. Estaban en la calle. Deberán sobrevivir al procedimiento policial. La noticia trataba sobre el decreto de necesidad y urgencia 02 del 2000 que dictó el gobernador Berani y modificó parcialmente la ley de desmanicomialización. El decreto elogiaba en los considerandos la ley 2440 que prohibió el encierro de las personas que padecen sufrimiento mental, pero en su artículo primero facultaba al juez para disponer, en relación con el imputado, las medidas policiales o de seguridad que estime indispensables para evitar que las personas con sufrimiento mental se dañen a sí mismas o puedan dañar a los demás. ¿Cómo entender que, a partir de entonces, la desmanicomialización enfrentaría a los locos con la policía? Sobre el decreto 02-2000 publiqué en el diario Río Negro la siguiente carta abierta. Nuestra provincia supo hacerse famosa por su ley de desmanicomialización. En Río Negro a los enfermos se les llama personas que padecen sufrimiento mental. A los pacientes de salud mental se les llama usuarios.
En 1991 se sancionó una ley por la cual se cerró un hospital psiquiátrico. Se prohibió la internación que no fuera de agudos, que tampoco se realizará adecuadamente por falta de infraestructura. Se desmanteló la pobre organización de la salud mental pública. Se crearon las casas de medio camino, pocas e insuficientemente dotadas en recursos humanos y materiales. Por medio de una ley se pretendió modificar los complejos mecanismos que hacen a la salud mental en la sociedad. Desapareciendo las palabras, desaparecen los problemas. El Estado dejó de hacerse cargo de sus responsabilidades. Da vergüenza imaginar cómo seremos recordados los ciudadanos de este presente. La nota salió publicada el 3 de noviembre de 2000. El 29 de julio de 2003, el suboficial Ricardo Ramos disparó toda la carga de su arma reglamentaria contra la puerta de la peluquería de Ángel Bin. Ángel, recluido en su peluquería, antes de morir había disparado con distintas armas, hiriendo de gravedad a Ramos, a otro policía y al cerrajero que habían llevado para destrabar la puerta. La hermana del peluquero, previamente, había ido a la comisaría a pedir ayuda para trasladar a su hermano al hospital, tal como lo prescribía el decreto. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 7. Miedo. Braulio Vega, coordinador del Grupo Institucional de Alcoholismo del Hospital Bariloche, recordaba: Fabián era agresivo, de carácter fuerte, metía miedo, tenía un físico opulenta, alterado se imponía, era dueño de la situación. El miedo en torno a Fabián no se desprendía de su potencia física, como escribieron 5 años después de su muerte en el expediente judicial. El miedo lo despertaba su portación de rostro y de locura. Prefería el miedo a la indiferencia. Una vez abierto el miedo, Fabián Farriol lo habitaba para cubrirse de la intemperie, porque en la indiferencia se perdía en su locura. La supuesta peligrosidad para sí y para terceros del loco que enuncia el decreto 02 del 2000 rionegrino fue consecuencia del destrato sistemático. Fabián Farriol andaba por las calles delirante y semidesnudo, mezcla de locura y neuroléptico. Las ropas que llevaba, con las que salía en las noches de otoño de la ciudad lacustre, eran partes de un pijama, una bata de mujer, pantalones cortos, alguna vez iba sin una zapatilla. Cuando tuvo su última crisis trabajaba en la playa de estacionamiento de la calle Mitre, en el centro de Bariloche. Estaba contento, tenía su plata, dijo José Vera, sus ahorros. José Vera, amigo desde la secundaria, lo visitaba en la internación. Sabía que Fabián Farriol, una vez más, andaba perdido, le agarraba la crisis, decían, así, como si tuviera garras. José Vera creyó que Farriol deliraba cuando le decía que se iba a morir ahí, que una vez más estaba perdido y mandaba a cualquiera. ¿Cómo se le ocurre que se va a morir en el hospital?, recordaba José unos años después. Los que tienen otras enfermedades puede que mueran por cosas del cuerpo, no de la cabeza. Fabián Farriol supo escuchar en el silencio que lo rodeaba. Por eso, al internarse, 2 semanas antes de morir, le dijo a José Vera: a mí me van a hacer pasar de largo. Fija la mirada en un rincón y repetía más bajo: me van a hacer pasar de largo. Y para sí, una plegaria: me van a hacer pasar. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Capítulo 8. Archivado.
En 1999, Laura Nahuelpan había comenzado a concurrir al servicio de salud mental del Hospital Artemides Satie en la ciudad de Viedma. El tratamiento fue impuesto por vía judicial en torno a la muerte de su hija, cuya causa fue dudosa. La investigación no avanzó y al poco tiempo el expediente fue archivado. La psicoterapia fue discontinua. Laura Nahuelpan concurría envuelta en un persistente silencio. A los pocos meses de tener a su segunda hija la mató por sofocamiento, evidenciando el anterior filicidio. Fue declarada inimputable. Tiempo después murió de un infarto, aunque la causa aparente fue una sobredosis de psicofármacos. No se investigaron las condiciones del tratamiento. El expediente fue archivado. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Steffi Vicens y Daniel Sanz.